las patas que tiene, ¿vale? Y otro tipo de información. Llamadas a métodos. Dice, a diferencia de las funciones, los métodos son funciones asociadas con un tipo de dato específico. Métodos estáticos, los métodos que pertenecen a un tipo determinado se llaman usando el operador ... Métodos de instancia, los métodos que pertenecen a una instancia de un tipo se llaman usando el operador punto. Hablaremos de cómo hacer tus propios métodos en próximos capítulos. Bueno, ¿qué son los métodos? Bueno, aquí nos está diciendo que los métodos son funciones asociadas a un tipo específico de dato, ¿vale? Es una función, ya hemos visto lo que era una función. Main, por ejemplo, es una función principal. Vimos el otro día que podíamos crear nuestras propias funciones, como podíamos hacerlo. Y ahora nos dice que hay un tipo de funciones especiales que cuando están asociadas a un tipo de dato se convierten en métodos. Y que dentro de estos métodos hay dos tipos de métodos, ¿vale? Hay unos que son estáticos y otros que son de instancia. Veamos en el ejemplo. Este es un método tipo estático. Está asociado a un tipo de dato, pero es predeterminado. Es decir, el dato todavía no está instanciado. Instanciado quiere decir darle vida, asignarle a un tipo de dato, en este caso el tipo sería de tipo de string, ¿vale? Ahora mismo no tiene ningún valor. Cuando le damos valor, lo estamos instanciando, le estamos dando vida, lo estamos creando, ¿vale? Eso sería instanciar. Cuando ya instanciamos un método, entonces podemos utilizar un dato, perdonad, cuando instanciamos un dato, entonces ya le podemos, de alguna forma, llamar desde ese dato, desde ese tipo de dato, podemos llamar a un método que sería de tipo, ¿vale?, de instancia. Es decir, este tipo de método, en este caso, por ejemplo, es el que cuenta cuántas letras, ¿vale?, el que cuenta el número de letras, no podemos llamarlo aquí. No podemos llamarlo aquí. ¿Por qué? Porque todavía no está instanciado. Necesitamos que esté instanciado para poder llamarlo, ¿vale? En este caso no. En este caso, para instanciar el método o antes de que sea instanciado, para instanciar el dato o antes de que sea instanciado, podemos llamar a este tipo de método que es, como dice aquí, es un método determinado, ¿vale? O predeterminado de alguna forma. Por ejemplo, el tipo string tiene una forma, o la forma de crearse es llamando al método from, y dentro de este le pasamos la cadena de caracteres que vamos finalmente a convertir en un tipo de dato string. Vamos a ver qué hace esto. Esto sí que funciona. Pues como nos podíamos esperar, pintamos en pantalla primero S, que sería hello world, ¿vale? S, hello world, y luego dice is, y ahora fijaros que estamos, al llamar a este método de instancia de S, cuenta el número de letras que hay, o de caracteres mejor dicho, y nos dice 12 caracteres de longitud, ¿vale? ¿Veis la diferencia? La diferencia está en que hay unos métodos. Primero, los métodos siempre van asociados son funciones que van asociadas a datos o tipos de datos. Y segundo, hay métodos que tienen que ver, son los estáticos, que tienen que ver con la esencia en sí del dato o del tipo de dato, y otros que solamente van a funcionar una vez que a ese dato lo hayamos llenado, ¿vale? Le hayamos dado vida, lo hayamos instanciado. Porque, fijaros, preguntar la cantidad de caracteres que tiene S sin haber creado S, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sigamos. Bueno, paréntesis, alert spoiler, ¿vale? Esto lo vamos a hacer muchísimo, ¿vale? Tanto las estructuras como los métodos de datos lo vamos a utilizar muchísimo en el curso de Scripto, ya lo veréis.